Hola, ¿qué tal? Me llamo Pedro Eduardo Cruz Pérez. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Estoy cursando el sexto tetramestre de la carrera de licenciatura en Informática Administrativa. Y el día de hoy vamos a observar un tema muy corto, pero que va a servir como introducción para la materia de redes de computadoras del aula A. Y sin más comentarios, comencemos con el tema. El tema de hoy que vamos a observar va a ser el modelo OSI y su funcionamiento. Y nos pasamos con su introducción que dice lo siguiente. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, OSI por sus siglas en inglés, es un marco de referencia utilizado para estandarizar las funciones de un sistema de comunicaciones en una red, dividiéndola en 7 capas interrelacionadas. Cada capa tiene responsabilidades específicas y juntas aseguran que los datos puedan transmitirse de manera fiable y eficiente entre dispositivos en una red. En esta presentación nos centraremos en las capas del modelo OSI vistas hasta el momento, que son la capa física, la capa de enlace de datos y la capa de red, describiendo su funcionamiento, roles y un ejemplo práctico. Antes de comenzar, visualicemos de cómo está estructurado el modelo OSI. Podemos observar que en una primera parte, los temas que vamos a observar, la capa 1, capa 2 y capa 3, pertenecen a la capa del hardware. La capa 4 pertenece al corazón y exclusivamente al centro del modelo OSI. Y la capa 5, 6 y 7 pertenecen a la capa del software. Pero en esta ocasión veremos los que pertenecen a la capa del hardware. Y comenzando con la primera capa y la base de todo de todo este sistema, comenzamos con la capa física y su definición dice así: es la base del modelo OSI y se encarga de la transmisión de datos en forma de señales eléctricas, ópticas o radioeléctricas a través de un medio físico como cables o fibras ópticas. Es responsable de definir aspectos como el voltaje y corriente, que son representados por bits, por ejemplo 0S y 1S. Después, la frecuencia de las señales y sincronización entre transmisor y receptor, que más adelante vamos a observar. Pero este es por medios de transmisión, por ejemplo, cables de cobre, fibra óptica, ondas de radio, etcétera. Y aquí lo siguiente, que es el ejemplo práctico, por ejemplo, en una red Ethernet, la capa física define cómo los bits se transmiten a través de un cable de red, como un cable de par trenzado, mediante señales eléctricas. Aquí podemos observar claramente que por medio de señales eléctricas pasan los datos que nosotros estamos enviando al receptor por medio de este cable y finalmente llegan hasta acá. Bueno, a su destino final. Pero bueno, este es un proceso, la primera parte de este, que sin ayuda de la capa de enlace de datos, la capa 2, esta es algo fundamental porque asegura que los datos transmitidos por la capa física lleguen de manera confiable al dispositivo de destino, sin errores. Sus funcionamientos o claves incluyen delimitación de tramas, que divide los datos en unidades llamadas tramas para una mejor gestión, que después también controla el acceso al medio, que en siglas más cortas, MAC, en redes compartidas como Internet, decide quién puede usar el medio en un momento determinado para evitar colisiones. Y esto es gracias con la ayuda de detección y corrección de errores, que éste utiliza técnicas como SRS, verificación de redundancia cíclica, que garantiza la integridad de los datos. Y consiguiente, aquí podemos observar un ejemplo claro de cómo una red Wi-Fi, la capa de enlace de datos, asegura que los datos enviados desde tu dispositivo lleguen sin errores al punto de acceso inalámbrico.
Y este sería un ejemplo de un correo HitMail que pasa a través de un cable que, que envía señales eléctricas y llega a nuestro router. Bueno, a nuestro router Wi-Fi que tenemos en todos nuestros hogares. Pero esto es gracias a la ayuda también de la capa de red, que esta es la responsable de dirigir los datos a través de diferentes redes y entregar los paquetes de datos a su destino correcto, independientemente en su ubicación física. Los roles o funciones que incluyen esto son enrutamiento, que este determina la ruta más eficiente para enviar los paquetes a través de diferentes redes. También tenemos lo que es la dirección IP. La capa de red, esta utiliza direcciones lógicas como direcciones en tiempo real para identificar dispositivos en una red. Pero con la tercera parte, que sería fragmentación y reemsamblado, que si los paquetes son demasiado grandes o mensajes demasiado extensos con un contenido muy pesado para una red, se dividen o se fragmentan en trozos más pequeños y se vuelven a ensamblar en el destino. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo práctico podemos ver que ya pasamos las primeras dos capas, entonces cuando detecta que el mensaje es demasiado grande para la misma ruta que estamos utilizando, entonces la divide en fragmentos para que no sea muy pesada o llegue con errores. Entonces lo fragmenta y por medio de eso van en un mismo destinatario y antes de que llegue a su destino final se vuelve a juntar las piezas y llega el mensaje de manera correcta y sin errores. Pero, ¿cómo es la interacción entre las capas? Bueno, es importante destacar que las capas del modelo OSI no trabajan de forma independiente. Cada capa depende de lo anterior para recibir datos y proporciona servicios o la capa de superior. Bueno, este es un ejemplo que voy a leer lo siguiente. Aquí podemos observar que los bits de datos transmitidos por la capa física son organizados por tramas por la capa de enlace de datos que a su vez digo, encapsulan en paquetes más pequeños para que puedan ser enviados por la capa de red. Y si bien los datos se encuentran un error durante la transmisión de la capa de enlace de datos, lo detectará y tomará las medidas necesarias para corregirlo. Es lo que estuvimos observando hace un momento. Y bueno, como lo había mencionado, al final de este video eh, iba a ser muy corto ya que es un tema introductorio para la materia de redes de computadoras. Pero vamos a continuar y a terminar el video de hoy. Podemos concluir que el modelo OSI ofrece una estructura clara para entender cómo los datos se transmiten y reciben a través de una red, dividiendo una compleja tarea en 7 capas bien definidas, que hasta el momento hemos estudiado las 3 capas inferiores, que sería la capa 1, capa 2 y capa 3. Son fundamentales para asegurar la correcta transmisión y dirección de los datos, y hay que entender que estas capas nos permiten visualizar cómo la información fluye desde el hardware hasta el protocolo de red. Y es esencial para comprender cómo funciona el Internet y las redes sociales. Y una pequeña imagen de cómo pues sería una visualización de que sería en uno solo, nomás en diferentes partes y diferentes funcionalidades que nos permiten transmitir o recibir información. Y bueno, llegamos hasta el final del video, que es el agradecimiento. Agradezco su atención a esta presentación sobre las capas del modelo OSI, confiando en que los conceptos y ejemplos proporcionados por su anfitrión han sido útiles para comprender mejor cómo funcionan las redes de comunicación. El conocimiento de estas capas es clave para quienes buscan desarrollarse en el campo de las redes y las telecomunicaciones. Espero que esta información
de la presentación electrónica del día de hoy les pueda ser útil para su formación profesional. De antemano, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Si tienen dudas, estoy utilizando un programa de grabación que se llama OBS Studio. Es muy bueno y lo recomiendo. Bueno, ahora sí, hasta luego. Espero que se encuentre bien y nos vemos para la próxima.